Soy Eduardo Manzanera Retán y tengo el gusto de darle la bienvenida a este espacio informativo a Didier Ramírez, el director editorial del Grupo T21. ¿Qué tal, Didier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Eduardo, un placer saludarte y un placer saludar a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Aquí a la orden. Gracias, Didier. Mira, pues hemos abordado prácticamente todo el día de hoy el tema de las carreteras, lo que tenemos que pagar cada vez que circulamos por carreteras, autopistas de peaje y también la inseguridad que vivimos, que a pesar de todo esto, bueno, pues simplemente no se ven reflejados los esfuerzos que dice el gobierno federal estar haciendo en nuestras carreteras. Y contigo quiero abordar también un tema que he leído en tus redes sociales, que lo abordas, que también está perjudicando mucho. Venimos de un tema especial con el rompimiento en la cadena de suministros por la falta de contenedores, por todo este sistema que tuvimos por el tema de la pandemia, pero también las carreteras afectan y aún más esa cadena de suministros, Didier. Sí, tienes toda la razón, Eduardo. La verdad es que el tema de la logística se ve impactado precisamente por las carreteras y por la inseguridad que se vive en las carreteras. De hecho, hay muchas empresas transportistas que han tenido que modificar precisamente su logística a partir de los retos que les implica el circular a ciertas horas, en ciertos tramos e incluso en ciertas configuraciones. Esto viene afectando al autotransporte y al movimiento de mercancías en el sentido de que hay muchas veces que algunas empresas transportistas no pueden salir porque tienen que esperar o ya sea la custodia o tienen que esperar el configurar ciertos convoys, de tal manera que no circule solamente una unidad. Esto afecta, como bien lo decías, Eduardo, el tema del suministro de mercancías y si tienes que ir acoplando en función de ello. Ahora, también en ocasiones se ha registrado en algunos casos el hecho de que algunos toman las casetas o o bloquean las autopistas y ahí es donde precisamente también están afectando a los autotransportistas, robándolos o bajándolos o desviándolos de sus unidades. Entonces sí, tienes toda la razón, hay una logística que se ve afectada por el tema de inseguridad y que desgraciadamente, si bien en 2020 se tuvo un registro a la baja, por obvias razones hubo menor movimiento de mercancías, menor movimiento de la economía y por lo tanto bajó. Pero en 2021 recuperó ya de acuerdo a diversos organismos, tanto públicos como privados, que hacen este monitoreo de las cifras del 2021, en donde se registra un incremento, un alza, pues en ocasiones hasta por arriba del 10% en el robo del autotransporte, lo cual también afecta indudablemente a los vehículos que van circulando. Hemos visto algunos videos en las redes sociales en donde por robar a una unidad de transporte, pues afectan a los particulares que van recorriendo estas autopistas. Bien, y Didier, tú lo acabas de decir ahora, ¿no? Tiene varias aristas el problema carretero en nuestro país, la afectación en la cadena de suministros, obviamente lo termina pagando el consumidor final, la toma de autopistas, la toma de carreteras y otro tema también que las hace inseguras en cuestión de los accidentes y ahí tenemos que ver nosotros como sociedad, que es la rapiña, y esto afecta y afecta mucho. Sí, desgraciadamente, y lo han dicho algunos especialistas en la materia, de hecho hay un caso muy grave en donde se voltea una unidad de transporte y lejos de ayudar al conductor que terminó desgraciadamente falleciendo, pues la gente va y roba, ¿no? Lo que comentas bien, la rapiña. La gente lo ha visto incluso en ocasiones como un modo de vida, ¿no? Es decir, ya saben que hay ciertos trazos carreteros que son peligrosos o que precisamente por el intento de un robo a la unidad de transporte, la unidad se termina volteando o termina teniendo algún incidente y en ese momento los conductores pues son víctimas y les empiezan a hacer este acto de rapiña de las unidades. Lo que hemos comentado con algunos desde T21, lo que hemos comentado con algunas empresas transportistas, es que los operadores tienen, los operadores tienen precisamente la orden de no impedir esa rapiña para efectivamente no ser golpeados o afectados. Pero lo que decía unos especialistas en materia de seguridad es la socialización del delito, en donde ya la sociedad lo ve como algo común y entonces empiezan a afectar y lo peor es que al final el más perjudicado en esto no solamente es el empresario transportista, sino es el operador. Y esa parte es lo que a veces se genera un poco de insensibilidad y como bien comentabas, a veces lo expresamos en redes sociales, porque es indignante que ante un ciudadano
no lo puedas ayudar o lo afectes de esa manera. Y en efecto se permite mucho eso. Vemos en muchas carreteras el circular pues algunas bebidas, alimentos. De hecho, alimentos y bebidas es el rubro que más roban en el autotransporte en las carreteras nacionales, y esto es precisamente lo que más en ocasiones las empresas, las personas son las que van a rapiñar en las carreteras nacionales, Eduardo. Así es, hemos sido testigos, ¿no? Cómo incluso pobladores han destazado animales cuando un camión que los transporta vivos, pues los terminan agarrando, matando, destazando, así son crueles imágenes. Y hasta dónde llegaríamos, Didier, hasta dónde, digamos, cuál es el límite cuando no se ven reflejados los esfuerzos por parte de los gobiernos federales de antes y el de ahora, ni de gobiernos estatales. ¿Cuál será el límite de los mexicanos y hasta dónde podríamos llegar y qué hacer? Desgraciadamente, a veces la tolerancia y también la vocación que tienen algunos empresarios, y yo quiero hablar por el tema del autotransporte, son empresarios que son muy volcados hacia adelante y la verdad es que siguen ahí, a pesar de que en algunos casos las empresas están teniendo robos constantes. Y lo que yo creo que la tolerancia, pues la venimos viviendo cada día. Hace algunas semanas, y lo comentaba tu entrevistado previo, con este tema de la toma de la autopista del Sol, la famosa autopista del Sol, y lo que se tomó allí en la caseta de Palo Alto, en la capital de Guerrero, y el hecho de que hayan afectado de esa manera a esa empresa en particular, lo que hubiera podido suceder con los policías que estaban ahí, y la sociedad, pues seguimos siendo muy tolerantes. Y creo que lo peor que puede suceder, y más bien allá, yo iría más allá de lo que vamos a tolerar nosotros, es que este tipo de esquemas, que ya lo comentabas tú también, Eduardo, en el sentido de sociedades o de ciertas comunidades en donde pues van haciendo su forma de vida, se vaya multiplicando. Porque hoy, si vemos el mapa de calor de la inseguridad carretera, está centralizado en lo que es el Estado de México, Puebla, el centro del país, evidentemente, el occidente focalizado hacia Guadalajara, un poco hacia el norte en la zona metropolitana de Monterrey, por obvias razones que son actividades o zonas de actividad industrial. El problema es que ese mapa de calor se vuelva rojo a nivel nacional, y ese creo que podría ser un peor escenario que viviéramos, en donde pues todos viéramos como una forma de vida la rapiña o el ir a un tianguis, a un mercado sobre ruedas, en donde sabemos perfectamente que los productos que ahí se comercializan pues son robados, pues para empezar por tomar consideración el precio, ¿no? Claro, lo acabas de decir, lo dicen los expertos, los psicólogos, la socialización del delito, que esto pues le hace un doble daño, ¿no? A la población, al transportista, al chofer que de por sí tuvo un accidente, este caso en Veracruz, agonizando el chofer a bordo de la unidad, y aún así la gente, en lugar de prestarle servicio o atención o tratar de ayudarlo de una u otra manera, no, pues se dedicó a robar la mercancía, porque desde mi punto de vista no se le puede llamar de otra forma más que de un robo. Y lamentablemente vivimos en un país sin consecuencias, Didier. Ese es el grave problema. Hubo algunas iniciativas, Eduardo, en función de hacer de este delito un delito federal, de subirlo a mayores penas, pero no pasa nada. Y al final no pasa nada porque en muchas ocasiones, y lo dicen los transportistas, cuando les roban una unidad, sigue la segunda fase del delito, que es que tienen uno, la unidad se va, o el camión, el tractocamión, lo que sea, se va a las autoridades policíacas. Y ahí hay que empezar a cubrir ciertas cuotas legales, digamos, con las policías, los ministerios públicos, para poder recuperar la unidad. Y al final, este tema de una unidad que fue un robo, pues termina afectando a toda la cadena productiva, y sobre todo termina afectando a los operadores, porque el operador, pues como sabemos, tiene un salario, es una profesión muy digna, es una actividad muy digna, pero pues tiene un ingreso que está en función de que se suba a su camión y recorra caminos. Si su camión Claro. está detenido en un municipio por el robo, y no lo puede sacar porque la empresa no lo puede sacar, no lo puede recuperar porque hay unas dádivas que se tienen que dar, pues entonces estás afectando toda la cadena. Entonces, sí, realmente es una situación grave que se va multiplicando, y que la verdad es que por más esfuerzos que se han hecho, pues no se logra disminuir tampoco la tasa de incidencia, y las autoridades trabajan coordinadamente, pero a veces la buena voluntad tampoco es lo que resuelve los problemas, Eduardo.
Desde luego, si todo se resolviera con buena voluntad, bueno, estaríamos en el primer mundo. Didier, muchas gracias como siempre por tu participación en Mega Noticias. Te deseo que tengas una excelente tarde. De la misma manera para ti, Eduardo, y para el auditorio. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Didier Ramírez, director editorial del Grupo T21, aquí con nosotros en Mega Noticias.